Bien, ahora pasemos a analizar la energía libre en el sistema ferrita-cementita. Antes de entrar más a detalle a este tema, ¿m? Vamos a detallar acerca de las curvas de la solubilidad o las famosas curvas de Solbus. ¿M? Eh, ¿Por qué es importante, no? Supongamos, a ver, que eh, esta temperatura, digamos 600 grados centígrados, está un cristal de ferrita que está en contacto a su vez con un cristal de cementita. Bien, algo así. Bien. En un sistema de este tipo, pues es muy posible para los átomos de carbono, pues dejar esta solución sólida que es la ferrita y penetrar en la cementita. Cuando esto sucede, deben asociarse tres átomos de la solución con la red de cementita para mantener la estricta relación estequiométrica característica del carburo de hierro. Tres átomos de hierro a uno de carbono similarmente, ¿no? Eh, Cuando el átomo de carbono deja a la cementita para entrar en la solución, deben disociarse ahora tres átomos de hierro del compuesto. En las soluciones muy diluidas, en el, consideradas ahora, ¿no? Por ejemplo, de 0,01% en carbono, ¿no? El efecto sobre la concentración de la solución sólida de la adición o remoción de átomos de solvente, en este caso hierro, simultáneamente con el carbono, es despreciable. Por tanto, puede suponerse que los cambios en la concentración se deben únicamente a transferencia de átomos de carbono entre las dos fases. Sin embargo, debe recordarse que según entra el carbono en el carburo de hierro, la última fase crece en volumen, ¿m? Y que la composición de esta fase pues no cambia. Por otra parte, pues cuando el carbono entra en la solución sólida, o sea, la ferrita, ¿m? La composición pues de esa última, de la ferrita, pues, cambia. Bien, ahora consideremos una aleación específica diluida de hierro-carbono. Una con un contenido de carbono total de 0,008%. Si esta aleación está en equilibrio a temperatura ambiente, casi todo el carbono estará en forma de cementita, porque la solubilidad del carbono en la ferrita a temperatura ambiente es solamente el 2,3 por 10 a la menos 7%. Supongamos ahora que esta misma aleación es calentada a 600 grados centígrados. ¿Bien? A esa temperatura, la concentración de equilibrio del carbono en la solución sólida es de 0,01%, lo cual pues es más de la cantidad total de carbono en el metal. Ahora, la cementita estable a temperatura ambiente ya no es estable a 600 grados centígrados y se disuelve, cediendo sus átomos de carbono a la solución sólida. Debido a que la concentración de equilibrio es más grande que el contenido total de carbono de la aleación, la cementita ahora pues debe desaparecer completamente si la aleación se mantiene durante un tiempo suficientemente largo a temperatura elevada. La aleación que originalmente contenía dos fases, o sea, cementita y ferrita, es convertida ahora a una sola fase, o fase simple, la ferrita. Debe reconocerse pues que la solución sólida obtenida manteniendo la probeta a 600 grados centígrados no es una solución saturada porque contiene menos de la concentración de equilibrio. Por otra parte, no puede bajar su energía libre y asumir la concentración de equilibrio para una mezcla de ferrita y cementita porque no hay carbono extra disponible para ese propósito. Bien, ahora veamos ahora el efecto del enfriamiento rápido sobre la aleación anterior, la que acabamos de mencionar. Después, ahora de que ha sido transformada en una solución sólida homogénea a 600 grados centígrados. Bien,
se puede obtener un enfriamiento muy rápido de las probetas metálicas calentadas, pues sumergiéndolas en un medio refrigerante líquido, llámese agua. Este tipo de operación se conoce generalmente como templado. Ya lo habíamos estudiado antes en el curso. Bien, un enfriamiento muy rápido pues prevendrá una difusión apreciable de los átomos de carbono, de manera que puede suponerse que la solución sólida que existió a 600 grados centígrados es llevada a la temperatura ambiente sin cambio esencial. La aleación que estaba ligeramente insaturada en la temperatura más alta estará ahora extremadamente sobresaturada. Su concentración de 0,008% de carbono en solución es 4000 veces aproximadamente mayor que el valor de equilibrio, ¿no? Que era 2,3 por 10 a la menos 7. En consecuencia, la aleación está en una condición muy inestable. La precipitación de este exceso de carbono a través de la formación de cementita bajará marcadamente la energía libre y puede esperarse que ocurra en forma espontánea. La condición eh, bajo la cual puede ocurrir esto será, eh, la veremos más adelante. Pero para que se entienda, en este punto, pues debe mencionarse que la primera fase en un tratamiento térmico de endurecimiento por precipitación, pues ha sido ya delineada. Una aleación apropiada se calienta a una temperatura a la cual se disuelve una segunda fase, presente de ordinario en pequeñas cantidades, en la fase más abundante. Se deja el metal a esta temperatura hasta obtener una solución sólida homogénea y entonces se le enfría rápidamente a una temperatura menor para crear una condición sobresaturada. Este ciclo de tratamiento térmico se conoce como tratamiento de disolución, en tanto que la segunda fase, la cual se discutirá pues más adelante, se denomina pues tratamiento de envejecimiento, ¿correcto? Referido al tratamiento de envejecimiento, la precipitación de la cementita desde la ferrita sobresaturada, bien, la precipitación ocurre por un proceso de nucleación. Bien, primero es necesario formar pues, los orígenes de los cristales de cementita, o sea, por la nucleación. Siguiendo la nucleación, las partículas de cementita crecen en tamaño como resultado de la difusión del carbono desde la ferrita de los alrededores hacia las partículas. Y esto se denomina crecimiento. No puede producirse precipitación hasta que comienza la nucleación, pero una vez comenzada esta, la solución sólida puede perder su carbono en dos formas, bien por el crecimiento de las partículas ya formadas o en la formación de núcleos adicionales. En otras palabras, la nucleación puede continuar simultáneamente con el crecimiento de las partículas previamente formadas. Bien, en el progreso de la precipitación a una temperatura dada, en donde la cantidad de precipitado en porcentaje del máximo se puede graficar en función del tiempo. Bien, vemos una curva en S. Para la escala del tiempo, pues vamos a usar unidades logarítmicas. Ya no 1, 2 y 3, sino 1, 10, 100, 1000 y etcétera. Debido a que pues, las reacciones espontáneas de esta naturaleza comienzan rápidamente y terminan con lentitud. Y para que no se nos extienda el diagrama que vamos a tratar de ejemplificar ahora, usaremos pues justamente eh, escalas logarítmicas. Ahora, generalmente la precipitación no comienza de inmediato, sino que requiere un tiempo determinado antes de ser detectable.
Este intervalo de tiempo es llamado periodo de incubación y representa el tiempo necesario para formar núcleos estables y visibles. Veamos lo siguiente. En esta curva S que podemos imaginar, ¿bien?, de los diagramas de TTT o similar al diagrama de TTT, esta S, ¿bien?, muestra que el proceso de precipitación termina muy lentamente. Es algo así. ¿Mm? Algo así. ¿Bien? Veamos más o menos la imagen. ¿Bien? Algo así. Si se aprecia, espero que se aprecie. Termina muy lentamente. Pues arriba de lo que les acabo de mostrar, ¿no?, en la vertical es la cantidad de precipitado en porcentaje y en la horizontal es el tiempo. Esta curvita que les acabo de mostrar, pues muestra que el proceso de precipitación va a acabar muy lentamente y un efecto que debe esperarse en vista de la pérdida continua de soluto desde la solución. La velocidad a la que se produce la precipitación varía con la temperatura. Esto se muestra pues cualitativamente en lo que les acabo de mostrar, que a temperaturas bajas se requieren tiempos más largos para completar la precipitación debido a que la velocidad de difusión es muy lenta. Aquí la velocidad de la reacción es controlada por la velocidad a que pueden emigrar los átomos. La velocidad de precipitación es muy lenta, también a temperaturas justamente por debajo de la línea de solubilidad. En este caso, pues la solución solo está ligeramente sobresaturada y la disminución en la energía libre resultante de la precipitación pues es muy pequeña. En consecuencia, la nucleación es lenta y la precipitación es controlada por la velocidad a la cual se forman los núcleos. Las elevadas velocidades de difusión que existen a esas temperaturas pueden hacer poco si no se forman los núcleos. A temperaturas intermedias, entre los dos extremos que ya hemos mencionado, la velocidad de precipitación aumenta a lo máximo. Así que el tiempo para completar la precipitación pues es muy corto. En este rango pues la combinación de difusión y nucleación moderadas forman una rápida precipitación. El efecto más importante de la precipitación de la segunda fase llamada cementita es que se endurece la matriz, o sea la ferrita. Ahora, veamos un diagrama de dureza versus tiempo. ¿Bien? Dureza R45T versus el tiempo. O sea, analicemos cómo cambia la dureza en el tiempo debido a a todo este análisis. ¿Mm? Conforme va pasando el tiempo, resulta que en los primeros segundos va aumentando su dureza y sin embargo va disminuyéndose, ¿bien?, muy lentamente, conforme avanza el tiempo. Bien, entonces, más o menos esta idea nos va a mostrar que para una eh, aleación diluida de hierro-carbono, bien, se endurece eh, rápidamente y luego pierde su dureza muy lentamente. Ah, para hacer este análisis, para este estudio, se da primero pues un tratamiento de disolución a cierto número de probetas a fin de convertir sus estructuras en soluciones sólidas sobresaturadas. Inmediatamente después del enfriamiento rápido que sigue el tratamiento de disolución, se colocan las probetas pues en un horno apropiado, manteniéndolo a una temperatura intermedia constante. ¿M? A una temperatura que se espera sea sobre la temperatura ambiente, pero debajo de la temperatura de solubilidad. Entonces, se retiran del horno a intervalos regulares. Se enfrían a temperatura ambiente y se prueba su dureza. Los datos que se obtengan en esta forma, pues se conviene graficarlos.
para mostrar el efecto del tiempo sobre la dureza. La característica importante de esta curva es el máximo que posee. Manteniendo o envejeciendo a las probetas por un periodo de tiempo demasiado largo a una temperatura dada, se les hace perder su dureza. Este efecto se conoce como sobreenvejecimiento. La forma de la curva de envejecimiento es primordialmente una función de dos variables, la temperatura a la que ocurre el envejecimiento y la composición del metal. ¿Bien? Ahora, hablemos un poco sobre la nucleación de precipitados. La manera en que se forman los núcleos y comienzan a crecer durante la precipitación es lo que vamos a estudiar ahora. Sin embargo, pues es muy complicado y difícil de resolver en aleaciones específicas comercialmente importantes. En muchos casos, pues se cree que la fase del precipitado no se origina en su estructura final, sino que se forma en las estructuras cristalinas intermedias que posteriormente se transforman en la estructura final. La naturaleza de estos procesos es difícil de determinar debido al tamaño excesivamente pequeño de las partículas de precipitado al momento de su nucleación, o aun cuando haya crecido hasta el punto donde la aleación ha alcanzado su dureza máxima. De ordinario, las partículas solamente se vuelven visibles bajo un microscopio cuando el metal está bastante avanzado en la fase de sobreenvejecimiento. La naturaleza de las partículas de precipitado en un sistema de aleación determinado solamente se puede deducir de la evidencia indirecta obtenida por estudios de la difracción de rayos X o por consideraciones pues, basadas en los cambios de las propiedades físicas de las aleaciones que ocurren durante el progreso de la precipitación. Y una de estas propiedades pues, es la dureza, que es nuestro interés primordial. ¿Eh? Y vamos a ver que otra, no solo la dureza, sino también la resistencia eléctrica de los metales. ¿Eh? Ahora bien, analicemos acerca de la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Una partícula de precipitado puede ser nucleada en dos modos básicos. Se puede formar en un defecto reticular interno tal como dislocaciones, nudos de dislocación, partículas de impureza o discontinuidades en los límites de grano. A este proceso se conoce como nucleación heterogénea, en donde la formación de una partícula de segunda fase se facilita por los defectos reticulares. La nucleación homogénea, por otra parte, eh, es la formación espontánea de núcleos a través de las fluctuaciones de composición del soluto. Aquí los átomos de soluto se agrupan en la red de la matriz y comienza el crecimiento de una partícula de segunda fase en el que de otra forma sería pues un cristal perfecto. La nucleación por medios homogéneos ocurre únicamente con dificultad considerable. Por ejemplo, la solidificación de un líquido para formar un sólido es también un proceso de nucleación y crecimiento. La nucleación en este caso es predominantemente heterogénea, comenzando en las paredes del molde o en las partículas de impureza en el líquido mismo. Así, el agua muy pura no se congela homogéneamente hasta que se sobreenfría a temperaturas cercanas al menos 40 grados Celsius. La dificultad principal en el modo de formar núcleos homogéneamente se relaciona con la superficie que debe crearse cuando se nuclea una partícula de segunda fase. Ahora, la formación de una partícula va acompañada de un cambio en la energía libre del sistema, el cual se puede expresar de esta manera, que el cambio de la energía es la suma de cambios de energías, referida a la energía libre asociada con la formación del volumen de cementita, la energía de la superficie creada entre la cementita y la ferrita, y la energía de deformación que se produce de la formación de la partícula.
Esto incluye tanto la energía de deformación en la matriz ferrita como en la partícula, y es causada por el hecho de que el volumen de la partícula de cementita no es necesariamente igual al volumen de la ferrita que desplaza. El término energía de deformación varía directamente según el volumen de la partícula de precipitado. Esta aseveración es cierta también en cuanto al cambio de la energía libre. ¿Mm? Ahora, detallemos lo siguiente, que a radios pequeños, la energía libre superficial es mayor que la energía libre de volumen. ¿Bien? Es mayor que la energía libre de volumen. Bien. Eh, y la energía libre total siempre es positiva. Sin embargo, esta situación va a cambiar según crece el radio de tamaño, de tal manera que con radios grandes la energía libre se vuelve negativa. El radio inicial es conocido como el radio crítico. Ya cuando se estudie bien, se verá el R sub 0. Por debajo de este valor, pues una partícula baja su energía libre, disminuyendo su tamaño, lo que significa que las partículas con radios menores de ese radio, el radio crítico, tienden a disolverse y regresar a la solución. ¿Correcto? Ahora, referido al endurecimiento. Bien, ya vamos a detallar ahora lo que venimos. Pero primero entendamos el endurecimiento. Debido a que no ha sido determinada inequívocamente la naturaleza cristalográfica exacta del núcleo en las aleaciones endurecidas por precipitación, no es posible establecer en forma definitiva la manera en que las partículas de precipitado endurecen a la matriz o red disolvente. Parece que hay por lo menos varios mecanismos de endurecimiento y que el predominante en una aleación no es necesariamente importante en otra. En general puede decirse que el aumento en la dureza es sinónimo con el aumento en la dificultad de mover las dislocaciones. Una dislocación debe cortar a través de las partículas de precipitado en su trayectoria o debe moverse entre ellas. En cualquier caso, puede demostrarse que se necesita un aumento en el esfuerzo sobre el requerido en una red perfecta para mover las dislocaciones a través de una red que contenga partículas de precipitado. ¿Mm? Es creencia general que la presencia de campos de esfuerzos que rodean a las partículas de precipitado es un factor importante en la interacción entre las mencionadas partículas y las dislocaciones. Esto es especialmente cierto cuando la partícula de precipitado es coherente con la matriz. Bien, ahora, tengamos lo siguiente. Supongamos dos solubilidades A y B, dos solubilidades sustancia A, sustancia B, y las dos solubilidades que vamos a estudiar, ¿no? De A en B y de B en A. Y son ambas lo suficientemente pequeñas a la temperatura de precipitación, por lo que se les puede considerar iguales a cero. ¿Mm? Supongamos también que el precipitado no es un compuesto tal como el carburo de hierro, sino a la fase beta. La estructura cristalina de los átomos, llámese B, ¿no? En el caso presente, los átomos B serán atraídos unos a otros y el primer paso en la formación de una partícula de precipitado será la formación de un agrupamiento de átomos B. Los planos reticulares en esta formación serán, en general, continuos con los planos de la matriz y se dice que el agrupamiento en una partícula es una partícula coherente. ¿Bien?